Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, participando de este séptimo coloquio estudiantil de filosofía, versión internacional. Agradezco también a todo el equipo de la organización de este coloquio por la invitación y por hacer también estos eventos de difusión de la filosofía posibles. Este evento está organizado por el Colegio Nacionalizado de la Presentación y con el apoyo en particular de este año 2021 con la Corporación Si Mañana Despierto para la creación e investigación de la literatura y las artes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El tema general del evento son los medios de comunicación, ética y pensamiento, y por tanto también basado en este tema general he titulado mi ponencia, mi presentación, los medios de comunicación como portadores de infecciones, un análisis desde Sloterdijk y Zizek. Así que bien, vamos a comenzar un poco con este tema de la presentación sobre quiénes son los autores y por qué esta propuesta de concebir a los medios de comunicación como portadores de infecciones. Los medios de comunicación como portadores de infecciones refiere principalmente a una definición que da el autor alemán Peter Sloterdijk en una publicación del año 2016 bajo el título Las epidemias políticas, von politischen Epidemien. Esto está publicado en Handelsblatt en el año 2016, pero salió recién en español en el año 2020 dentro de todo este contexto de la pandemia y de las cuarentenas que estábamos viviendo y atravesando a lo largo de todo el mundo, y salió publicado en Argentina bajo la editorial Godot. Es un texto con sin ir más lejos, son 5 entrevistas que le realizan a Peter Sloterdijk en distintos medios de comunicación, y él responde con esta definición sobre los medios de comunicación como portadores de infecciones, un poco también haciendo hincapié en los que son sus obras de filosofía más importantes. Este pensador alemán, nacido en 1947, que también estudió filosofía, historia, filología germánica en la Universidad de Múnich, que tiene grandes obras publicadas, este pensador contemporáneo que sigue vivo hoy día, que tiene un texto en 3 tomos grandes que se llama Esferas, que tiene que ver también otro título con la razón cínica, y después tiene textos también sobre Nietzsche, sobre Martin Heidegger y distintos pensadores también importantes a lo largo de la historia de la filosofía. Él ya tiene una tendencia, una inclinación, Sloterdijk, a analizar el mundo actual, la actualidad, nuestro presente, la vida cotidiana, a partir de conceptos y palabras que tienen que ver con la medicina, con la medicalización, y también con todo este mundo del virus, de la infección. Y es curioso porque esto está ya planteado en el año 2016 como si de alguna manera estuviera prediciendo lo que podría llegar a ocurrir. Lo mismo va a pasar también con la otra figura, con el otro pensador que retomo dentro de esta exposición, que es Slavoj Žižek, pensador esloveno, también contemporáneo, muy influyente y con una influencia también para tener en cuenta del pensamiento de Hegel, Friedrich Hegel, Karl Marx, y también del psicoanálisis lacaniano de Jacques Lacan. Así que, bien, los medios de comunicación como portadores de infecciones refiere a esta publicación del año 2016, y retomo una frase que menciona allí Sloterdijk, que dice de la siguiente manera. La voy a leer y después vamos a ir analizando a partir de esta exposición. A lo largo de la exposición vamos a ir analizando esto que está acá compartiendo Sloterdijk. Dice: según su modo funcional primario, los medios de comunicación modernos son menos medios informativos
que portadores de infecciones. Los medios de comunicación modernos son menos medios informativos que portadores de infecciones. Lo que pretende ser información no suele ser más que emoción, envenenamiento y destrucción del juicio público. Solo en la superficie la democracia tiene lugar como intercambio de argumentos y contraargumentos. En el fondo es un enfrentamiento constante entre epidemias estratégicas y vacunas. Justamente, si el tema central que nos está invitando en este evento son los medios de comunicación, la ética del pensamiento, en el análisis, o mejor dicho, en esta afirmación de Peter Sloterdijk, el modo funcional de los medios de comunicación modernos, se hace hincapié en esta modernidad porque él a lo largo de estas entrevistas que le hacen en el año 2016, lo que va a marcar es cómo se ha producido un cambio a lo largo de la historia de la función y del rol que juegan los medios de comunicación en las distintas sociedades, sobre todo dentro del mundo occidental. En particular, a partir del siglo XX, sobre todo, va a mencionar que estos medios de comunicación no se ocupan tanto por informar, sino que en ese mensaje que transmiten, en aquello que están queriendo comunicar, realmente lo que hacen es infectar a los ciudadanos. Es como si dijéramos que quisieran transformar la ética, el pensamiento de los seres humanos casi a partir de, como podemos apreciar en las distintas películas de Batman, El Caballero de la Noche y demás, como decir, bueno, con alguna suerte de líquido o de gas, tratar de modificar el modo de accionar de los ciudadanos. Lo que pretende ser información no es más que emoción, envenenamiento y destrucción del juicio público. Y esto va a enmarcar también que el modo de transmitir esta infección, esto que se disfraza de información, pero que en realidad y en última instancia lo que hace es tratar de destruir el juicio público, tiene una instancia subjetiva o individual y después un accionar colectivo. Y después también que solo en la superficie la democracia tiene lugar como intercambio de argumentos y contraargumentos. No habría un poder del pueblo o en esto, ¿no? de demos y kratos, sino que en el fondo es un enfrentamiento constante entre epidemias estratégicas y vacunas, es decir, bueno, medios de comunicación que van a responder a necesidades, intereses particulares, quizás privados, y otros también que obedecen, que no compiten únicamente esos intereses dentro de proyectos privados, sino también cómo interviene la modalidad del Estado y los monopolios también que pertenecen al Estado, que responden a intereses de gente que está dentro del Estado, para también jugar a estas estrategias y esta suerte de vacunación frente a las infecciones. Ahora bien, de la palabra de Peter Sloterdijk no resulta quizás tan relevante el hecho de que los medios de comunicación no informen, porque digamos que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano se daría cuenta de decir, bueno, finalmente nos están haciendo demasiado ruido con ciertas noticias, con cierta calidad de información, pero que no responde quizás a los intereses de la población, de los ciudadanos. Entonces, bueno, cada ciudadano también termina eligiendo un medio de comunicación, un medio informativo, una red social, y dentro de esa selección también hay una elección de qué personajes, qué canales o qué medios dentro van a elegir para poder acceder a una cierta información, porque ya se tiene una tendencia de que todos estos medios de comunicación masivos que ha generado la modernidad no informan. Por tanto, acá lo importante no es que desinforman, sino que en el mismo proceso de desinformación es como si dijéramos, bueno,
Luisito Comunica, en lugar de comunicar, descomunica. Y esto, por ejemplo, se puede ver bastante claro con las contradicciones y los problemas que se generaron en torno a ciertos videos que el canal de Luisito Comunica fue subiendo con respecto a la realidad de Venezuela, donde Latinoamérica, distintos países han recibido muchísima cantidad de inmigrantes venezolanos que tienen contacto dentro de la realidad de lo que sucede en Venezuela por amigos, familiares, allegados y demás, y se aquejan o se han molestado en gran medida por cierta imagen que Luisito a través de su canal intenta demostrar de la realidad de Venezuela en este último tiempo. Entonces, bien, tampoco es como que todo el mundo tendría esa posibilidad de poder ir personalmente para comprobar y sacar sus propias conclusiones. Entonces habría que ver también qué es lo que consumimos, qué intereses tiene eso, aquello que nosotros queremos consumir, y después también tener la posibilidad de comparar o tener el conocimiento suficiente para poder discernir y criticar la información que nos va llegando de distintas fuentes. Por ejemplo, si tomáramos un diario y leemos una columna que nos interesa saber también quién es aquel que escribe, qué posicionamiento político, qué ideas políticas tiene, cuáles han sido escritos anteriores que ha realizado y demás, o también incluso hasta para qué intereses responde el diario en general. Así que, bien, en el mismo proceso de desinformación actúan sus noticias como una infección que envenena y que destruye, y por un lado destruye el pensamiento crítico a nivel subjetivo y por otro lado también la circulación de una posible verdad en el ámbito de lo público. Al infectarse el nivel subjetivo, el nivel crítico, la posibilidad de discernimiento y por tanto la anulación completa de una verdad, se destruye la circulación de una veracidad, de una verdad, entre comillas, en el ámbito de lo público, y en consecuencia lo que al final pareciera ser o posibilitaría el diálogo no es más siempre que una teatralización superficial y banal en lo que no es posible ningún intercambio de argumentos ni ideas. Si cada uno se cree dueño de su propia verdad y lo único que se termina consumiendo siempre son medios de comunicación, redes sociales o distintas fuentes informativas que retroalimentan o alimentan mi posicionamiento, mi mirada política, mi mirada de la realidad en general, que es algo que insiste mucho un filósofo surcoreano, también formado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Y este filósofo surcoreano tiene dos textos bastante interesantes que son La sociedad del cansancio y La sociedad de la transparencia. Y él muestra cómo en los algoritmos que manejan los distintos medios de comunicación y las distintas redes sociales, lo que nos ofrecen todo el tiempo es una suerte de positividad. Y dentro de este mundo de lo positivo, donde nada se me niega, donde nada se me genera rechazo, sino todo es goce y placer, yo o el sujeto pasamos, cada vez que somos usuarios de todos estos medios de comunicación y de estas redes sociales, pasamos más cantidad de horas como usuarios. Entonces, esto también lo que oculta o lo que muestra es una porción de la verdad que en realidad lo que termina perjudicando es un pensamiento crítico y también la posibilidad, anulando la posibilidad de diálogo con lo otro. Y por tanto también siempre que se chocan o se cruzan dos posicionamientos distintos, dos ideas completamente distintas, o lo uno, lo subjetivo, con aquello otro que no soy yo, lo que se termina generando siempre es un rechazo, y a veces también por temas de buenos modales y demás, lo que se genera para no tener un impacto social negativo es una teatralización superficial y banal en la que realmente no habría ningún intercambio de argumentos, ni ideas, ni nada fundamental que realmente contribuya
a una mejora social, ¿no? Eh, de hecho, la vertiginosa necesidad de la profesión periodística por tener la última novedad, tener siempre la última novedad, exime al logos, a la palabra, de su capacidad de expresar lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo ventajoso y lo perjudicial. Pensemos también, ¿no? Esta definición de Aristóteles de el ser humano como animal político, ¿no? Este son politicón tiene la característica de poseer logos, que es lo que lo diferenciaría de los demás animales. Los demás animales tendrían ese foné, este modo de marcar o definir dolor y placer. Y el foné, el logos, la palabra, tiene esa capacidad de expresar lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo ventajoso y lo perjudicial. Y esto está con la vertiginosa profesión del periodismo, lo que termina sucediendo finalmente es una destrucción de la palabra y del uso de la palabra. Una desvalorización de la palabra, de aquello que nos haría ser lo más, nuestra característica más propia. Sin embargo, la expresión, dice Sloterdijk, la expresión, la prensa miente, no es una señal partidaria, sino que la prensa miente es un diagnóstico del sistema en el que nos encontramos inmersos. No solamente la prensa miente. Toda la formación cultural, toda la cultura, toda la construcción del aparato cultural y las instituciones son una mentira. Son una creación, es una creación del ser humano de ficciones útiles desde la perspectiva de Nietzsche, porque Sloterdijk va a retomar a Nietzsche. Va a decir, son máscaras, son ficciones. Esta palabra que se utiliza tanto en alemán es Bildung, que es una imagen, una formación cultural. Dice, bueno, nos sentimos orgullosos de eso, pero en realidad establecemos un orden dentro de un caos sin el cual, sin un orden, aunque sea mínimo, no podríamos vivir, ¿no? Sería este estado de guerra civil que describe Hobbes en el estado de naturaleza, a partir de esta competencia, este egoísmo, de este orgullo, de este intento de imponerse al otro. Entonces decir, bueno, no es solamente que la prensa miente, todo es una gran mentira. Ahora bien, cómo se van cayendo las máscaras a partir de los discursos que una institución, escuela, una fábrica, un hospital, una cárcel, el sistema político en general, la función de un Estado, o aquellos que nos representarían a nosotros en tanto pueblo dentro de instituciones estatales y también dentro de los medios masivos de comunicación. Es decir, todo es una gran mentira. Sin embargo, pareciera ser que en los medios de comunicación donde hay una priorización de la palabra, esta mentira se estaría haciendo cada vez más evidente. Ese proceso de la mentira sería cada vez más evidente. La vida en Occidente, en tanto vida política en sentido amplio, se encuentra infectada por la palabra que expresan los medios de comunicación tanto de índole privada como también de índole estatal, las cuales buscan establecer una moral, y esto es interesante, buscan establecer una moral determinada que se corresponda con los intereses, tanto privados o sean estatales, y de esta manera van a influir sobre la reflexión ética de los individuos que inevitablemente se hallan inmersos en ella. Esto es algo que, obviamente, como mencionábamos, el hecho de Byung-Chul Han con respecto a la positividad dentro de las redes sociales o los medios de comunicación a partir de esta detección de los algoritmos, no habría posibilidad de pensamiento de un pensador como Byung-Chul Han sin un análisis como el que ha hecho Michel Foucault en el siglo XX en obras como Vigilar y Castigar y también los cursos que ha dado en el Collège de France, que obviamente analizan con ese concepto, si se quiere, de microfísica del poder y el ejercicio del poder sobre los cuerpos de una manera micro, para adquirir una respuesta, o a partir de estímulos, si se quiere, adquirir una respuesta, un efecto que sea lo más eficaz y efectivo. Entonces todo este avance, todo este estudio a partir de la modernidad, como va desarrollando Foucault, va pasando de un ejercicio visible
sobre el cuerpo, de marcas sobre el cuerpo, a un ejercicio invisible de carácter y de orden psicológico. Y esto, obviamente, esta función y este orden, este manejo psicológico, esta interacción con los individuos, va a intentar interactuar con el mensaje político, tanto de medios privados como de medios estatales, para poder adquirir una respuesta de la sociedad. Entonces, por tanto, también dentro de un proyecto amplio, con valores morales establecidos, se esperan reflexiones éticas que respondan a esos intereses. Pero ¿cómo ha sido posible vivir bajo este influjo de desinformación de manera tal que se ha vuelto imperceptible el poder de manipulación de los medios de comunicación sobre la toma de decisiones de las personas? ¿Cómo ha sido posible vivir bajo este influjo constante de desinformación que se ha vuelto imperceptible este poder de manipulación? Para explicar la situación actual, Sloterdijk recurre a la interpretación que hace Nietzsche, uno de los maestros de la sospecha, junto con Marx y Freud, y sobre el uso del lenguaje, ¿no? Uno de los maestros, Nietzsche, también en su análisis sobre el lenguaje. Y el lenguaje nuevamente, es el que no permite únicamente comunicar sabidurías o mitos culturales, sino que también, justamente a partir del lenguaje, es que nos es permitido ocultar, seducir, disimular y engañar. El error es involuntario, marca Sloterdijk, pero esto no quiere decir, como afirmaba Sócrates, que el mal se hace solo por ignorancia. No es que hacemos el mal porque no sabemos, ¿no? En esto esto es una frase que obviamente se adjudica a la retórica, al modo de accionar socrático, que tiene que ver también con su ejercicio de la mayéutica. Dice, el error es involuntario, pero esto no implica que el mal se haga por ignorancia, ¿no? El error, justamente, ahí habría que analizar si tiene o no que ver con el mal. Pero uno no miente por error. Ninguna declaración falsa es innata. La mentira, dice Sloterdijk, la mentira siempre contiene una deliberada oposición al deber de decir la verdad, un deber que se reafirma en las altas culturas con una patética explicitud. La mentira siempre contiene una deliberada oposición al deber de decir la verdad, un deber que se reafirma en las altas culturas con una patética explicitud. A ver, dijimos que toda la creación o la formación cultural está basada en una mentira, que es un modo de establecer un orden social, porque si no, dentro del caos no se podría vivir. Ahora bien, la instauración de una verdad tendría que ver con aquello que Kant también de alguna manera denomina como el deber ser, que es el imperativo categórico kantiano, es decir, no actúa de tal manera que los demás también imiten, copien, actúen igual que vos. Entonces, que se convierte en una regla, ¿no? Entonces, acá lo que queda es que la mentira siempre contiene una oposición a ese deber. La mentira es una oposición al deber de decir la verdad y al actuar de tal manera que todos tendrían que actuar tal cual. Un deber que se afirma en las altas culturas con una patética explicitud. El error es involuntario. La mentira tiene una intención de engañar, pero hay una distinción, ¿no? En el error, que es involuntario, y la mentira, que tiene una intención de engañar, es una acción consciente en la mentira. En este proceso, mientras que el sujeto que engaña, aquel que engaña, tiene intenciones conscientes, todavía la persona engañada, la mentira es sufrida, en la persona engañada la mentira es sufrida de manera involuntaria. El que miente es consciente que está mintiendo y de que está actuando en contra de ese deber ser. Pero el que sufre la mentira, el que padece esa mentira, todavía está inmerso en este engaño, justamente. Y dice, sin embargo,
nuestra insatisfacción y nuestro desencantamiento del mundo, como sucedió durante el siglo XX en la Italia desmoralizada, en la que se abrió camino, por ejemplo, Mussolini, o en el descontento de Alemania, que tuvo oídos para que surja un líder como Hitler, nos conduce a un tercer momento que permite el uso del lenguaje, que tiene que ver con la superstición y que tiene que ver con el hechizo del pueblo por los ídolos, por una ideología. En este último movimiento consiste en la voluntad y la elección consciente de querer ser engañados. Ojo acá, porque ya no hay un error involuntario y tampoco habría una mentira en la que uno embauca a otro de manera consciente, pero aquel sufre y padece la mentira sin ser partícipe consciente, sino que vamos cayendo en algo interesante que tiene que ver con la ideología, con el hechizo por los ídolos y por una pretensión, por una intención, por una inclinación voluntaria a querer ser engañados. Y esto es lo que va a retroalimentar, esto es lo que va a fortalecer la función de los medios de comunicación en la modernidad. Fijémonos que mencioné como ejemplo la Italia del siglo XX a partir de Mussolini, también de la aparición del liderazgo de Hitler, y que justamente en estas corrientes políticas el uso de la propaganda de alguna manera determina el modo de hacer publicidad y de hacer campaña política desde ese momento de los años 30 en adelante. Entonces hablamos que estamos desencantados del mundo, estamos en una desazón, estamos en una angustia, necesitamos salir de este sentimiento y de estas emociones terribles que nos aplastan, y nos hechizamos por una figura de un ídolo, compramos ese discurso, compramos esa imagen y nos dejamos engañar, nos dejamos seducir por eso. La ideología y el problema que termina sucediendo es decir, bueno, una vez que cedimos en ese ejercicio del poder, cedimos al otro para que y le cedimos la responsabilidad y la libertad de la posibilidad de tomar decisiones al otro para que el otro asuma ese rol y nos saque de esa emoción y de ese sentimiento y de esa penuria, de esa miseria. Al ceder esa libertad, al ceder ese poder y demás, ya bueno, no se le puede juzgar de nada tampoco al otro, porque ahí fue una elección consciente de querer ser engañados. La ideología puede ser definida como un conjunto de ideas, conceptos y creencias que busca convencer universalmente acerca de una verdad que obedece, en definitiva, a intereses particulares. La ideología, definición, puede ser definida como un conjunto de ideas, conceptos y creencias que busca convencer universalmente acerca de una verdad que obedece, en definitiva, a intereses particulares. Se pone algo como universal y necesario cuando en realidad responde a intereses particulares. A intereses de una clase que se impone como dominante. Como si fuera una ideología de la burguesía, y que el proletariado tendría justamente que compartir esos ideales que en realidad responden a los intereses de la burguesía. Y la realidad práctica, la praxis de cada una de esas clases sociales es totalmente distinta. La ideología, entendida de esta manera, actúa como una falsa conciencia. El proletario que se cree burgués terminaría actuando, según Zizek, como una falsa conciencia, pero también como una falsedad necesaria, en la medida en que nos excusa de la urgencia de tener que asumirnos como seres libres, en la medida que nos excusa de la urgencia de tener que asumirnos como seres libres y por ende de tomar decisiones que nos impliquen riesgo. Fijémonos que, por ejemplo, uno también de los filósofos más importantes del siglo XX ha sido Martin Heidegger,
y en su texto de 1927 titulado Ser y Tiempo, Sein und Zeit, él enmarca o retrae también de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, esta idea de lo auténtico y lo inauténtico, del modo de ser auténtico e inauténtico, y tiene que ver con un modo de asumirse a la hora de elegir nuestras posibilidades y de cómo queremos ser en el mundo. Entonces esta ideología, en tanto falsa conciencia, en tanto querer asumir o aceptar como universal y necesario una verdad que en realidad obedece a algo particular, pero que lo usamos como una excusa para no tener que asumir nuestra propia libertad, porque la responsabilidad de la libertad te angustia, dice Kierkegaard. Como esa libertad te angustia y además me tengo que hacer responsable y tomarme entre manos y hacerme responsable de lo que va a suceder, porque va a ser mi culpa, por decirlo de alguna manera, hay que tomar, es mejor desligarse de eso y que otro asuma ese rol, que otro asuma el protagonismo y que otro decida por mí. Nos excusamos, decir, bueno, la religión no me lo permite, la fe no me lo permite, mi estado político no me permite hacer tal cosa, mi condición de hombre o de mujer no me exime de también me pone ciertos límites para actuar, para decidir, para pensar, y Sartre diría, bueno, eso es mala fe, ¿no? Nos excusamos dentro de órdenes culturales y sociales para no poder decidirnos, para no tener que decidirnos y tomarnos entre manos y actuar. Entonces nos movemos dentro de esta ideología, de esta falsa conciencia, y nos determinamos a partir de lo que otro va a decidir por nosotros. Nos vivimos entonces de una manera inauténtica, con una mala fe. Con la falsa conciencia nos despojamos de la responsabilidad de tener que tomarnos entre manos y actuar. Por tanto, en la práctica esto permite, como consecuencia, la propagación del cinismo en las propagandas y publicidades de los distintos medios de comunicación y la aparición de cultos modernos a líderes políticos, influencers o otras políticas, otras figuras públicas o mediáticas. La normalización de la falsa conciencia, este cinismo es ya, mentime que me gusta, ¿no? Ya no es ni errar de manera involuntaria, ya no es la mentira de uno que sabe y el otro que no sabe, sino que es, sí, sé que no es así, pero igual sigo consumiéndolo, sigo aceptándolo así. Porque cambiar implica riesgo, porque cambiar implica salir de la comodidad. Entonces más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esto es lo que determina esta actitud, este modo de posicionarse frente a los medios de comunicación, frente a la política, frente a la economía y a las relaciones sociales en general, es lo que termina produciendo esta falsa conciencia, ¿no? La mentira se ha instalado como verdad en la aparente democracia que simulan las redes. Y esto también es interesante, como también se juega con una aparente nivelación en las redes sociales y en los medios de comunicación de poder opinar y que la opinión tanto de alguien famoso o no famoso, o la posibilidad de acceder a la fama y al conocimiento, a la viralización de la opinión, tiene esta democracia simulada. El ídolo no debe esforzarse ya por ser hipócrita, es decir, el político, el influencer y demás. Hablamos del ejemplo de Luisito Comunica o de, no sé, por ejemplo, lo que pueda opinar un político de cualquier país de Latinoamérica. Dice, ya no se esfuerzan por ser hipócritas, es decir, por fingir cualidades o decir sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta, sino que puede quitarse toda máscara y decir o hacer sin ningún tipo de inhibición lo que le parezca oportuno.
cualquier político, desde Argentina hasta incluso Estados Unidos, que después vamos a mencionar ejemplos de las redes sociales con Donald Trump, Biden en la campaña, cómo se han dicho cosas. También sucede en Argentina dentro de la posición del peronismo con aquella otros partidos de Cambiemos, con esta idea del peronismo, con algo más posicionamiento político más liberal, lo que pueden decir en Chávez, en Maduro, lo que puede decir Maduro en las redes sociales y lo que puede decir la oposición de Venezuela también por redes sociales. Ya no importa ser hipócrita, es decir, tratar de fingir o mostrar sentimientos contrarios a los que uno tiene o experimenta, sino que se quitan toda máscara y no tienen ningún tipo de inhibición de decir y de hacer concretamente lo que piensan. Y esto es por esa cesión de poder, por esa cesión de libertad que hemos otorgado a la hora de decir, no, bueno, si la libertad implica riesgo, implica tener que tomarse entre manos y asumirse y toda esa responsabilidad, y implica el fracaso también, entonces mejor le cedo esa posibilidad. Es como si dijéramos, bueno, también asumir un trabajo es una responsabilidad, entonces es mejor depender de que alguien más trabaje por mí y me ayude con eso, que tener que arriesgarse, ¿no? Como pasa también en el capítulo de Los Simpsons, dice, bueno, no voy a salir al trabajo porque no me voy a arriesgar a llegar tarde, entonces se queda directamente en la casa, Homero. Pasa una cuestión así. Entonces, bueno, eso es lo que va permitiendo que ya no haya ni siquiera hipocresía, sino que estemos inmersos en el cinismo puro, crudo y duro. Del fetichismo de la mercancía, concepto definido por Marx en El Capital, que dice, a primera vista una mercancía parece un objeto muy obvio y trivial, pero su análisis revela que es algo muy extraño, rico en sutilezas metafísicas y detalles teológicos. Se pasa también al fetichismo, a esto rico en sutilezas metafísicas y detalles teológicos, una cuestión de fe, al fetichismo de la información, o mejor dicho, a la información como mercancía y en consecuencia a la información como mercancía como fetiche. Al respecto explica Zizek, dice, el fetichismo de la mercancía, nuestra creencia que las mercancías son objetos mágicos dotados de un poder metafísico inherente, no está localizado en nuestra mente, en la manera en que percibimos de manera equivocada la realidad, sino en nuestra propia realidad social. Sabemos la verdad, pero actuamos como si no la supiéramos. De esta manera, dice Zizek, funciona la ideología en nuestra era cínica. No tenemos que creer en ella. Nadie toma en serio a la democracia, nadie toma en serio a la justicia, nadie toma en serio a los medios de comunicación, ni a las costumbres, ni a los rituales religiosos, ni al contenido de las redes sociales. No los tomamos en serio. Estamos al tanto de la corrupción que se maneja, la corrupción que fluye por medio de todos estos ámbitos. Pero sin embargo ayudamos a su ejercicio mostrando que creemos en ellas. Como si el uso del tapaboca o del barbijo de alguna manera solucionara o realmente impidiera el tema del virus. Entonces, todo con el tema de la pandemia y demás, cómo aparecieron un montón de rituales, el protocolo, de cuidado, todo lo que tiene que ver con lo protocolar, como si de alguna manera ceremoniosa y metafísica solucionara realmente algo que no sabemos siquiera lo que es. Y que ya ha pasado más de 1 año y medio con todo esto. Pero dice, estamos al tanto de su corrupción, pero ayudamos a su ejercicio. Mostramos que creemos en ellas porque suponemos que funcionan, aunque no creamos en ello. ¿Qué valen hoy en día el honor, la decencia, el amor verdadero, el ser comprensivo, el buen gesto, la virtud, frente al vicio, si la falta de compromiso con la educación del propio cuerpo y del espíritu son ofrendados a intereses ajenos?
Entonces no vale el honor, no vale la decencia, no vale el amor, no vale ser comprensivo, porque todo está en manos de esa justicia, de esa democracia, de ese medio de comunicación, de esas redes sociales. Mientras los medios de comunicación se debaten entre la imposición de una cultura occidental capitalista o socialista, donde izquierda y derecha extremos se confunden, en el medio quedan los sujetos de consumo, nosotros, y de rendimiento, que por falta de interés, desarraigo o angustia, caemos entonces en la adopción de posturas radicales o la negación total de partidismo. Nos cansan tanto, nos agotamos tanto de este cinismo también, que o nos adentramos en eso y tomamos posturas radicales donde no aceptamos la opinión y la postura que tenga el otro, en esta falta de diálogo que hablamos al principio, sino también en esta negación total de partidismo y de la gente que dice, ni siquiera en este año tuvimos elecciones nosotros en Argentina y votó el 60% del padrón, entonces hay un 40% que dijo, no, no voy a ir a votar porque es todo lo mismo, no se soluciona nada, mis problemas siguen estando ahí, pero bueno, se quedó en la casa también, ¿no? Es esta suerte de decir, bueno, que si me tocan el timbre es que sea para que realmente me traigan algún tipo de solución también. Eso de quedarse cruzados. Tiene que ver también con toda esta... con esta conmoción y con este sentimiento abrumador casi de nihilismo, de esta falta, ausencia de sentido, esta carencia de sentido, esta desvalorización de los valores que mueven a la sociedad, que nos llevan a una suerte de pasividad, ¿no? Frente a ese nihilismo. El más inquietante de todos los huéspedes está ante la puerta, dice Nietzsche. Entonces, dice, ningún sujeto se encuentra exento de las influencias y los intereses políticos, porque si, bueno, aún así, quedándote en tu casa, no es que estás solucionando algo, sino que estás siendo copartícipe de aquel que se favorece con tu no voto, ¿no? Con tu no participación. El cual no es otro más que el sometimiento y el control de las personas, que las acciones pueden ser predecibles, manipulables, rentables económicamente. Esto, bueno, como mencionábamos, lo describe Foucault, lo describe Byung-Chul Han con la normalización de la conducta, con el ejercicio político, que actúa en las escuelas, en las fábricas, en los hospitales, en las cárceles, que actúa dentro del campo digital con la creación de ese Big Data, la cantidad y acumulación de información que se terciariza en empresas, el uso de las cámaras de seguridad, los dispositivos electrónicos, los celulares, obviamente, que captan todo lo que hablamos, y decir, después nos aparecen las publicidades y las ofertas de aquello que estábamos buscando, y también el tema de las redes sociales. Y sobre todo el tema del uso de la medicalización para el rendimiento como autoexplotación. Es decir, bueno, cuando terminás de rendir, cuando terminás de trabajar y te sentís mal, bueno, para eso también la medicina, para poder impulsarte y que vos sigas trabajando. Esto también se masifica completamente con la implementación de Internet, con el surgimiento de las redes sociales, con el expansionismo. Y también que a más cantidad de conexiones el flujo de datos, dice, de la conexión surgen cada vez más conexiones, del flujo de datos hay cada vez más cantidad de datos y de las publicaciones o posteos hay cada vez más innumerables republicaciones y reposteos, ¿no? Entonces dice, bueno, al final todas las noticias, toda la información que navega por internet hace que actúen casi como un virus artificial que tiende cada vez a mutaciones más aceleradas y que se produce algo bastante interesante, que quiere decir que el valor de verdad de una publicación en la red desciende proporcionalmente al número de sus destinatarios. Mientras más se viraliza algo, más cae su nivel o su posibilidad de ser verdad. El valor de verdad no disminuye únicamente por la posibilidad que tiene la noticia de ser una fake news, sino por el aumento considerado de una falta de constatación. Todo se va republicando, reposteando, pero cada vez se hace más superficial esa noticia, porque ya casi ni siquiera nadie va a leer de dónde proviene, si esa foto es real, no es real, cuál es el contexto de esa foto y demás.
sino que se va compartiendo y se va perdiendo esa información, casi como si fuera un teléfono descompuesto, ¿no? A veces cuando hay marchas, protestas y cosas, se utilizan fotografías de años y protestas quizás de otros países y demás, y hasta que alguien detecta que eso era una noticia falsa y demás, pero hasta que se le puso un stop a eso, se fue compartiendo y se fue viralizando. El valor de verdad también desciende en cuanto a las redes sociales. Todo está desnudo por parte de las celebridades, los políticos o los influencers. Esto tiene que ver con la sociedad de la transparencia, donde el panóptico digital permite que haya un control de todos sobre todos, en esta manera de mostrar qué es lo que uno hace todo el tiempo. Dónde saliste, con quién saliste, qué comiste, qué no comiste, a dónde te fuiste de vacaciones, con quién vivís, cómo vivís, etcétera. De hecho, en estos videos mismos que nosotros estamos presentando, es bueno, hay un avance de la red social sobre el mundo de lo privado, porque al encender mi cámara ustedes pueden visualizar también cuál es el entorno en el que yo realizo mis videos y hago, por ejemplo, mis estudios de filosofía, ¿no? Pueden ver qué es lo que tengo. Van a decir, ah, bueno, tiene un Goku, tiene un libro y le gusta Star Wars, por decir de alguna manera. Todo eso es un avance de lo público sobre lo privado que han permitido también el mal manejo, la falta de educación sobre nuestra relación, nuestro vínculo con la tecnología, y sobre esto también obviamente hacen uso y abuso los medios de comunicación, los intereses privados, estatales, etcétera. Y al mismo tiempo también en este cinismo por ese uso y abuso, lo que van permitiendo es que las redes sociales tienen una intencionalidad y un mensaje determinado, y que para eso hacen modificaciones y ediciones de la foto, de los videos, con los recortes, con los filtros. Ponen en evidencia esa mentira. Nosotros vemos fotografías donde todo el mundo en Instagram tiene, nadie tiene arrugas, por ejemplo, ¿no? Por decir de alguna manera, o todo el mundo vive siempre en una playa paradisíaca sin ningún tipo de problemas, y consumimos eso y eso nos genera también una suerte de depresión, de ansiedad, de querer compararnos constantemente con todo esto. Pero bueno, es el cinismo finalmente, porque decir, queremos ser engañados. Nos sumergimos en esas redes sociales porque realmente cuando estamos en un transporte público queremos escaparnos de esa situación en la cual nosotros nos encontramos inmersos. Pone en evidencia la mentira, la apariencia de manera cínica en la que se comporta determinado perfil con respecto a sus seguidores. En la última década se ha producido un cambio de acento en el marketing denominado por Jeremy Rifkin como capitalismo cultural, en el que sufrimos una mercantilización no ya de los productos, el marketing no le interesa únicamente ya vender solamente productos, sino mercantilizar las experiencias. Compramos un producto, por ejemplo una manzana orgánica, porque representa la imagen del estilo de vida saludable. No nos interesa únicamente la manzana, sino pertenecer a una experiencia de vida. Decir, bueno, no es que quiero tomar un café y digo, bueno, me tomo un café en mi casa o me tomo un café en cualquier bar. Decir, no, voy a Starbucks y Starbucks tiene toda una suerte, una lógica de marketing donde hay una experiencia y la vivencia de tomar café que se distingue de cualquier otro tipo de bar, ¿no? A eso apunta ese capitalismo cultural. ¿Qué tiene que ver con el cinismo, ¿no? Con esto de decir, bueno, mentime en esta experiencia que me estás vendiendo, porque de alguna manera me siento que escapo con esta falsa conciencia, con esta mala fe, escapo a mi realidad más cruda y dura. Lo que estamos presenciando hoy es la mercantilización de nuestras experiencias. En el mercado compramos cada vez menos productos, objetos materiales que queremos poseer. No compramos un libro que queremos poseer, por ejemplo, y adquirimos cada vez más experiencias de vida, experiencias de sexo, gastronomía, comunicación, consumo cultural, que forman parte de un estilo de vida. Es decir, bueno, vamos a una cafetería que tiene también libros, entonces vamos a la experiencia del café con libros y de pasar un tiempo ahí
en una burbuja en la cual nos podamos escapar y evadir a otras realidades, ¿no? Esta disposición frente a los productos y las experiencias posiciona al consumidor como culpable, pero si se genera culpa es por el hecho de reconocer que algo en definitiva depende de nosotros. El receptor de contenido es víctima y victimario del malestar en la cultura actual, si bien ya no se trata de amistad entre perfiles, y esto tiene que ver también con el cinismo y con la posibilidad que tiene el político, el influencer, aquella persona mediática, pública, porque ya no es como en Facebook que hay amistad entre perfiles como en Facebook, sino que se trata de los seguidores, ¿no? De los followers en Instagram, Twitter. Entonces, bueno, la relación de poder ahí ya se instala de manera simétrica. Ya no es una amistad donde estamos al mismo nivel, sino es de manera simétrica. Y se permite el incremento del cinismo en los contenidos que se componen, que se comparten. Ahora bien, vamos ahí para ir cerrando entonces a distintos niveles de infección que se transmiten a partir de los medios de comunicación y cómo se propagan, ¿no? Primero y principal, habla Sloterdijk del miedo. El miedo como efecto y logrado ese miedo a partir de la hipermediatización. Algo que se comparte en todos los canales durante días, a las 24 horas del día, y siempre se habla constantemente de lo mismo y de una sola perspectiva de análisis, ¿no? Dice, esto puede verse con la información sobre los ataques terroristas, por ejemplo, en la que se da una división entre culpables e inocentes. Bueno, acá refieren también a un análisis, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Estados Unidos con el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Pero también podríamos pensar en qué tipo de información nos ha llegado, por ejemplo, bueno, al menos en Argentina, sobre los problemas en Afganistán nuevamente y sobre todo qué información, cómo y también por qué otros medios, si nos interesaba el tema, por qué otros medios que no sean medios de empresas, medios de comunicación masivos, para poder acceder y discriminar cuál es ese contenido y ese tipo de análisis. Y sobre qué se hacía enfoque. Por ejemplo, la mala acción e intervención de Estados Unidos y de países europeos dentro del territorio de Afganistán. Otros que mencionaban el origen de todo este problema en Afganistán. O el rol o la situación de las mujeres, de los refugiados, etcétera. Sí, bueno, ¿sobre qué se hacía hincapié? Durante los últimos 5 siglos, el occidente civilizado compró su relativa paz y prosperidad mediante la exportación de violencia despiadada y destrucción a la fuera salvaje, dice Zizek, y también los posibles riesgos que puede sufrir la sociedad si cae en manos de determinado partido político, sumado a ello una presión económica. Todo esto con el miedo, ¿no? Miedo al terrorismo. Nosotros somos los inocentes, ellos son los culpables, nosotros somos civilizados, ellos son una fuera salvaje. Este partido político nos cuida nuestros intereses y si no nos cuidan, ojo porque corremos riesgo de cambio con una presión económica, miedo a perder la libertad, a perder más libertad, a la posibilidad de pensar o expresar opiniones. Y todo este miedo en algún punto también lo que va llevando es a una censura, ¿no? Y la censura se encuentra en creciente la cultura de la cancelación. La cancelación de series televisivas, de personajes animados. En estos últimos años venimos arrasando con todo, ¿no? Pepe Le Pew, Dragon Ball, también con expresiones artísticas, el intento de censura, no sé, por ejemplo, a Eminem por la letra de una canción que tiene con Rihanna. La cancelación de Donald Trump en Twitter y decir, bueno, Donald Trump, con lo que había sucedido en Estados Unidos, pero decir, bueno, ¿por qué se lo cancela a Trump por lo que hizo y por qué no se lo cancela, por ejemplo, a Maduro? O se lo cancela siempre, me río, en Instagram a Agustín Laje por el contenido que sube, pero no se cancelan o no se censuran otras cuentas que hablarían en contra de lo que Agustín Laje sube, por ejemplo.
es interesante analizar, es decir, bueno, al fin y al cabo, a qué intereses responde Twitter, a qué intereses responde Facebook y demás. En el momento en que la censura, cuando la censura es demasiado evidente, por ejemplo, a Laje ya leí que era la quinta vez que le cerraban la cuenta de Instagram, genera un impacto negativo el acto, entonces el acto sutil recibe la etiqueta de imponer modos de expresión políticamente correctos. Es decir, bueno, para que no te censuremos, entonces tener mejores modales, tener modales que respondan a nuestros intereses. Cada vez que subimos un video también a YouTube, pone una serie de reglamentaciones que están bajo el eslogan de reglas comunitarias para la convivencia dentro de estas redes sociales, pero obviamente también, ¿no? Nos permite este juego casi soberano en el sentido de decir, me creo un perfil falso y juego todo el tiempo a molestar y romper con esos límites, ¿no? Y de hecho muchas veces también lo que controla esto es una máquina que juega con un algoritmo, entonces siempre pareciera ser que alguien le encuentra el vacío legal para poder sobreponerse a esos límites de la cancelación. Y si no, hay que caer en este juego de los buenos modales, ¿no? De lo políticamente correcto, que se condena a todo el pueblo palestino, por ejemplo, con esto de lo políticamente correcto, se condena a todo el pueblo palestino por los ataques del grupo terrorista Hamas a Israel, por una conciencia de culpa que tiene el mundo occidental en general por lo sucedido con el pueblo judío a lo largo de toda la historia. Pero no se hace una distinción notoria y bien marcada con respecto a lo que sucede con el pueblo palestino, entre el pueblo palestino, el cual a su vez sufre las represalias constantes por parte del Estado de Israel. Y decir, bueno, que jamás el grupo terrorista es una fracción política radical, pero que no representa de manera unánime al pueblo palestino. Y esto lo desarrolla mucho mejor Sloterdijk en una cita que había marcado, pero que bueno, no nos da el tiempo. Entonces, si la censura no es suficiente, si el miedo no es suficiente, si lo políticamente correcto tampoco, entonces pasamos a la omisión y a la simplificación, al silenciamiento de noticias o temas determinados. De lo que sucede con las corrientes de refugiados en Europa, por ejemplo, dice, no se habla de los verdaderos motivos de la inmigración, que es el financiamiento de la guerra civil y la intervención de terceros en esos países. De lo que se habla es, bueno, el número y la cantidad de refugiados, de inmigrantes que llegan a Europa, por qué países pasan, cómo se amoldan en los campos de inmigrantes, campos de refugiados y demás. Y también dice, bueno, se habla de los modos de inserción, de recibimiento de estos inmigrantes en los campos de refugiados, pero se omite la travesía por la que padecen. Se omiten los negocios de las mafias que intervienen, venta de armas, trabajo de esclavos, explotación laboral, tráfico de mujeres, pedofilia, tráfico de drogas, etc. Entonces se van destruyendo matices, en esta omisión y simplificación de las noticias se destruyen matices y esto resulta un aliado terrible a la hora de querer monopolizar la razón también. Asesinar matices es, en cierta manera, desalfabetizar. Y finalmente la mitificación que tiene también con la instauración de estos ídolos. Dice, las noticias y los partidos políticos se enfocan en continuar señalando únicamente, por ejemplo, a Estados Unidos como el gran imperio y la gran potencia mundial, pero a veces, o generalmente, pierden de vista los avances avasalladores de la producción capitalista china, ¿no? Ahí habría que ver también cuál es la postura realmente política y económica de China, y la guerra económica entre ambos países es el centro de atención económico-político mundial de los últimos años. Y cómo viven aquellos chinos que no pueden adaptarse a esos cambios dentro del país, ¿no? Entonces, bien, para ir cerrando, las infecciones de los medios de comunicación, instaurar el miedo, la censura, lo políticamente correcto, la mitificación, la omisión, no solo atenta contra un sano y verdadero ejercicio democrático en el que una pluralidad de voces pueda expresarse, sino que también inhibe a los cuerpos, afecta a los cuerpos y afecta a la psiquis de las personas. Por miedo a ser diferente, por temor a ser condenado, por miedo a ser diferente, por temor a ser condenado o excluido, el mundo quiere ser engañado. Y los medios de comunicación son el termómetro de los efectos sociales que producen las mentiras.
Dice Sloterdijk, ahora más que nunca se evidencia que las campañas mediáticas basadas en mentiras manifiestas, desinformación dirigida, incitaciones calculadas y negaciones obstinadas de la realidad producen efectos en las masas de votantes e incluso en aquellos con experiencia política. Los medios de comunicación modernos son capaces de confundir incluso a un electorado y tienen la capacidad de potencial de desestabilizar democracia, sino de democracia con la desinformación. En el mundo actual, una vez que se comienza a mentir, la mentira es llevada hasta el final. Nadie da el brazo a torcer. A la distorsión de la información, a la diferencia entre información de calidad y la que no lo es, se la combate con una formación crítica. Para esto tenemos entonces el rol y la función de la filosofía tan importante en nuestros días. Y de hecho es tan peligrosa la filosofía, es tan hostil para todos estos intereses que hemos mencionado a lo largo de la exposición, que de hecho en las planificaciones educativas se ha intentado quitar horas e incluso hasta poner a filosofía como una materia optativa, ¿no? Curioso. Sobre los problemas en las calles de Colombia, Haití, Nicaragua, Cuba, entre otros, pudimos acceder a información de primera mano por muchos ciudadanos que tenían el valor y la necesidad de compartir lo que sucedía, mientras los medios de comunicación masivos evadían los sucesos con otras noticias o simplemente lo hacían desde un enfoque políticamente intencionado. Nos olvidamos que la cultura es un conjunto de ficciones creadas por nosotros mismos y por consecuencia de ese olvido, nos sometemos a nuestras propias leyes, valores y verdades como si fueran absolutas. Detrás de toda esta cultería, de toda esta coquetería de convenciones sociales, sigue pulsando una fuerza instintiva que la represión que ejercen las instituciones y los medios de comunicación no pueden eliminar. Por tanto, la filosofía tiene como tarea poder ejercitar la escucha de nuestros instintos más elementales, con el fin de poder encauzar esas energías de modo tal que se logre un incremento en la vitalidad de nuestro ser. Así que bien, por ello necesitamos entonces para un discernimiento, para una postura crítica, para poder realmente criticar, analizar y repensar aquello que estamos consumiendo y estas experiencias que nos vende el marketing de la cultura actual. Poder tener esta formación crítica, filosófica es más que importante. Así que bien, agradezco a todos por su tiempo, por su participación, por invitarme a este evento, a esta participación. Estoy muy contento. Un saludo también a toda la gente del pueblo de Colombia, que he tenido la posibilidad de estar allí ya hace algunos años. Espero volver pronto también. Eso me pone muy contento. Y bueno, estamos viéndonos pronto en algún otro momento, en algún otro coloquio, jornada y demás. Así que sean bienvenidos. Y también pueden encontrarme, saben, en el canal de Filosofía en Marcha en YouTube, donde subo todas estas presentaciones, las clases y demás para quienes estén interesados en el mundo de la filosofía. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.